Bienvenidos a su clase de inteligencias artificiales. Vamos a iniciar el día de ahora la sesión con el versículo de esta semana que correspondía a Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De ahí es donde el valor de esta semana era el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos pues, precisamente a todas estas enseñanzas que se encuentran dentro de la Biblia. Si nosotros queremos formar parte del reino de Dios, conocer cuáles son, digamos, sus estatutos, sus cimientos, su fundamento, pues lo que debemos de hacer es leer la Biblia. Allí encontraríamos todo lo relacionado a lo que es el reino de Dios y su justicia. Cabe mencionar que la justicia divina nada tiene que ver con la justicia humana, que la forma en la que se debe de proceder, digamos, en términos de la aplicación de lo que llamamos hoy justicia divina, son cosas que cualquiera diría, bueno, pareciera más injusticia que justicia. Son cosas que podrían considerarse cuestionables hasta cierto punto. No obstante, debemos recordar que Dios, en su inmensa sabiduría, Él sabe, y por eso la misma Biblia dice que Él es un Dios justo, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace caer la lluvia sobre el bueno y el mal. La justicia de Dios es compleja, es difícil de entender porque no tiene que ver para nada con la naturaleza humana o con la justicia humana. Em, hacer que, que el reino de Dios sea nuestra prioridad en nuestras vidas va a traer como consecuencia que Dios se ocupe de nosotros. Esto, de acuerdo a algunos estudiosos, ¿verdad? Maestros de la Biblia, nos enseñan de que buscar el reino de Dios es, digamos, dedicarle tiempo no solo en intimidad para con Dios a nivel personal, sino compartir también el evangelio con otros, hablarles de Dios, hacerle conocer cuál es el camino que Dios busca, llevarles por un proceso de discipulado también. Eso es buscar el reino de Dios. En otras palabras, si nosotros invertimos tiempo, invertimos dedicación, nuestra prioridad son las cosas que tienen que ver con Dios, Dios se va a ocupar de nosotros. Es una interpretación que se suele hacer de este versículo. Por eso todo será añadido. Es una condición, se escucha muy bonito, muy prometedor, pero buscar el reino de Dios, buscar la justicia divina, es algo que debemos de hacerlo diariamente y mostrarlo pues con nuestras acciones. Nos quedamos hasta acá con este versículo y vamos a continuar en el artículo que veíamos respecto de la clasificación de estas cuatro tipos de inteligencias. En ese artículo, al final aparece algo respecto de quién es la persona encargada de los cuatro tipos de inteligencia. Y nos dice que es el señor Adam Kinson, que es de la Universidad de Michigan y que fue el que propuso esta clasificación que estamos estudiando el día de ahora. Y pues es debido a lo que dice acá, que es el proceso de aprendizaje de la persona. Es decir, si nosotros nos enfrascamos en la forma en la que aprendemos y contrastamos lo que son esos tipos de inteligencia, nos damos cuenta que desde pequeños así nos vamos desarrollando. Es decir, en algún punto el ser humano funciona reactivamente. De hecho, nuestros instintos nos hacen funcionar reactivamente cuando estamos pequeños. Cuando somos unos pequeños bebés, nos comportamos prácticamente como con una inteligencia, digamos, reactiva, que claro, vamos a reaccionar de acuerdo a los estímulos que recibimos. Vamos a comportarnos de acuerdo a lo que percibimos a través de los sentidos. Y cabe mencionar, ¿verdad? Y por eso toma mucha más razón la teoría de este señor, y es que muchas veces si hacemos la pregunta, bueno, ¿qué recuerda usted de su infancia? Muchas personas dirán, bueno, yo no me acuerdo de cuando tenía 1 año, no recuerdo cosas que me cuentan que hacía cuando tenía 2 años, menos recuerdo algunas cosas que dicen mis papás o mis familiares que hacía a los 3. La mayoría de personas cuando se le hace la pregunta de
que a partir de qué edad tienen recuerdos, comienzan a decir que quizás a los 4, a los 5, en algunos se adelanta quizás a los 3, pero anda en ese rango entre los 4 o 5 años es lo normal en donde comenzamos a decir, sí, de esto sí me recuerdo, ¿verdad? De esto sí tengo recuerdos. Y decíamos que una característica de las inteligencias reactivas era que no podían almacenar recuerdos. Entonces, en cierta medida, nosotros como seres humanos pareciera que tenemos una etapa en la cual funcionamos reactivamente y no almacenamos recuerdos. La mayoría de psicólogos concuerdan en que entre los 4 y los 5 años lo que suele ocurrir es la etapa de escolarización, la etapa donde el niño comienza a aprender a leer y a escribir y que eso le permite que en su cerebro se desarrolle todavía mejor la parte de los recuerdos, ya el proceso de lectoescritura. Eh, bueno, estaríamos ahí ya en la otra fase donde hablaríamos de una memoria, digamos, limitada, en donde ya podemos distinguir, por ejemplo, entre el pasado, el presente y lo que será el futuro. Ya cuando somos niños, ya podemos distinguir eso, ya tenemos como una idea de esos conceptos, de lo que fue ayer, de lo que es ahora, de lo que será mañana. Ya de allí se van profundizando en nosotros ciertos sentimientos, que claro, hay sentimientos natos dentro del ser humano, como sentir dolor, llorar, sentir el amor, el aprecio de los seres queridos. Ya eso se mete con la teoría de la mente prácticamente, en donde vemos cómo a medida vamos desarrollándonos distinguimos entre emociones y sentimientos, que de acuerdo pues a la psicología no son cosas similares, son cosas muy diferentes. Las emociones, por lo general, son o están involucradas a la parte reactiva aún, es decir, reaccionamos y las emociones son como la muestra a lo que sentimos, a lo que viene de nuestro interior. Los sentimientos son más, son cosas más profundas, son cosas que se van desarrollando con el tiempo. Por lo general se nos explica o se nos da el ejemplo típico de enamorarse de alguien, del amor a primera vista, existe o no existe o el amor se desarrolla con el tiempo de convivencia con una pareja, en donde la gente comienza a decir es que yo he aprendido a amarle, yo he aprendido a amarlo, a amarla, significa que es un proceso en el cual no es de un momento a otro, sino que dura y se van desarrollando esos sentimientos dentro de nosotros se van madurando. Igual sucede con los rencores, por ejemplo, con sentimientos negativos, en donde la persona quizás a veces, en vez de explotar, va acumulando, acumulando hechos y cosas que van sucediendo, y llega un momento en el que es una burbuja y explota todo eso. Bueno, eso estaría relacionado a la teoría de la mente y si lo vemos aplicado a nosotros, diríamos, bueno, este proceso es una imitación, porque al final de cuentas decíamos, bueno, si aplicamos el concepto de replicar, de imitar, de crear algo a partir de, ya, de lo ya existente, y que decíamos, bueno, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y ahora viene el hombre y hace las inteligencias artificiales a su imagen y semejanza, pues la idea es que sigan el mismo proceso que el ser humano lleva. Es allí donde en el concepto de la teoría de la mente decimos, bueno, ¿hasta qué punto puede ser cierto o tangible o percibible el hecho de decir que estas inteligencias artificiales pueden desarrollar emociones, pueden desarrollar sentimientos? Y allí comienza ya el conflicto, ¿verdad? Es decir, ¿esto es posible realmente? ¿Es posible que una máquina sienta, que tenga emociones, que tenga sentimientos? Bueno, eso lo vemos quizás para mí, la película que más refleja eso es la película del hombre bicentenario, ¿verdad? Yo siempre las sé recomendar al tocar este tema. En la película del hombre bicentenario vemos como este robot, que es Andrew, que de hecho su nombre Andrew proviene de una especie de juego de palabras, ¿verdad? O sea, él es un androide, de ahí
pues tomar el nombre Andrew, que se parece a Android en inglés, y que una familia lo adopta, ¿verdad? Y que es una especie de robot sirviente, ¿verdad? En casa para realizar tareas de casa, como niñero hasta cierto punto. Pero en la película se mira ese conflicto. En cierta parte, el personaje ese comienza a relacionarse con la familia, a tomarle como afecto a los miembros de la familia, quienes lo ven un poco reacios, ¿verdad? Puesto que lo consideran una máquina, ¿verdad? Eh, pero llega un punto en donde él se involucra sentimentalmente con una de las miembros de la familia. Este, y dentro de la película observamos cómo en un momento Andrew arruina un caballito, ¿verdad? Que tenía la chica o la niña, que era como un juguete muy preciado para ella. Y él viene y en el afán de recompensar que él se sentía culpable de haberlo roto, viene y comienza a investigar, a documentarse cómo puede tallar un caballo en madera. Y comienza a desarrollar esa habilidad, que es una habilidad que nadie se la ha pedido. O sea, no es que un humano le haya solicitado, haz esto por mí, porque eso es para lo que estaba programado, para hacer algo que se le solicitase, pero él viene y comienza a tener como autonomía en sus decisiones. Y él solo comienza a investigar, a probar y al punto en el cual logra tallarlo y lo entrega y bueno, la familia se pregunta, ¿de dónde sacaste esto? Y Andrew lo hizo. ¿Cómo fue que lo hizo? Y se comienza el padre de la familia comienza a tomarle más atención al personaje, a ese robot que pues ha hecho algo para lo cual no estaba programado. Bueno, pero en medio de eso estaríamos hablando que el personaje comienza a desarrollar lo que vendría siendo la teoría de la mente, porque comienza a tener emociones, comienza a tener sentimientos. Y en el proceso, ¿verdad? Si vamos siguiendo la película, en el proceso Andrew se va dando cuenta de que comienza a enamorarse de esa niña, pero esa niña después crece, después tiene sus hijos. Bueno, para no hacer largo el cuento, él termina casándose o haciendo pareja con lo que vendría siendo la nieta, ¿verdad? De la niña original. En medio de ese proceso, Andrew va queriendo humanizarse, es decir, convertirse en un ser humano y busca, porque dentro de la película se toca también el conflicto de que, bueno, y estas máquinas, si son capaces de producir cosas, de hacer cosas, eh, y esas cosas se venden, ¿de quién es el dinero? ¿Es del dueño de la máquina o es de la máquina? ¿Es del robot o es de a quien le pertenece el robot? Y se da ese conflicto, ¿verdad? Y terminan en la película dando como paso a que no, que si él ha sido capaz de hacer esas cosas, que él puede ganar su propio dinero. Y comienza a ganar su propio dinero, a tener incluso su propia casa. Y en medio de eso, pues decide buscar cambiar sus partes, es el término que utilizan en la película. Y buscar partes siempre artificiales, pero que asemejen más a una persona. Y ahí es donde se ve como el proceso de transformación, ¿verdad? De la figura del robot, puro metal, eh, y que llega a tener la forma humana en donde ya el actor, ¿verdad? Que es Robin Williams, es el que aparece, ¿verdad? Ya físicamente. Este, bueno, ahí estaríamos en esa etapa. Esa película creo que es un muy buen ejemplo y verla, digamos, quizás cuando salió, porque salió en la década de los 90 verla no era como algo muy palpable. La película, cabe mencionar, es un poquito, tiene un poquito, digamos, bueno, la vamos a buscar acá. Eh, Robin Williams hizo papeles entre
cómicos y dramáticos, ¿verdad? Casi siempre sus películas tendían a tener como esa situación, ¿verdad? Donde sí era parte cómica, pero también tenía una parte triste, una parte muy dramática. Entonces, en esa película vemos ese conflicto interno. Y quizás en la época en la que salió, que fue en el año de 1999, no estaban las cosas como están hoy en términos de la tecnología. Eh, Sin embargo, nos plantea ese conflicto interno entre estas inteligencias artificiales que han sido diseñadas para parecerse o ser como el ser humano. O sea, algunas veces nos ponemos en nos asombramos de lo que está ocurriendo y decimos, bueno, ¿y cómo es que han llegado a? Es que para eso las han diseñado. O sea, el propósito es cada vez ser más semejantes a nosotros. Y por eso es que el término semejante, que viene de la Biblia, de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hoy viene el hombre y dice, bueno, hagamos a la inteligencia artificial a nuestra imagen y semejanza. Se aplica también en esta parte. En esta película entonces vemos esas dos cosas y verla hoy teniendo todo este nuevo conocimiento respecto de las inteligencias artificiales, cómo se clasifican, nos daría una perspectiva muy diferente de lo que vendría siendo esta película. Porque vemos esa evolución en el personaje, cómo va pasando de ser una máquina que cualquier día, bueno, es una máquina más, a convertirse en alguien que adopta un nombre, porque él quiere que le llamen por su nombre, no como un robot con una serie, y más allá de eso, tener sentimientos. Y no solo eso, en la película se involucra también cada vez que él quiere sentir algo, que quiere probar algo, que quiere parecerse más al ser humano, va a buscar a un experto, digamos, que es como el hijo del que creó esta serie de robots, y le paga mucho dinero, muy buen dinero, para que él crea un instituto, prácticamente financia un instituto para que se desarrolle todavía más la tecnología que le permita a él ser más humano. Al punto incluso que en la película se plantea que él va a un juicio para que le reconozcan como una persona. Este, es decir, se van abarcando muchos cabos, muchos temas que si los vemos en retrospectiva, bueno, llegaremos a ese punto en la actualidad y es allí donde ya involucramos o pasamos de lo de la teoría de la mente, que actualmente podríamos decir sí, algunas inteligencias artificiales nos pueden generar emociones o sentimientos, llamémosle artificiales de momento. Porque en realidad, pues, no es que estén sintiendo, sino que están siendo programadas para sentir como sentiría un ser humano. Entonces, en cierta forma, es como decir, bueno, las emociones, los sentimientos se pueden programar, se pueden predisponer respecto a cómo serían los comportamientos que se tienen ante ciertos escenarios. Algo que podríamos decir, bueno, eso pareciera una característica solo del ser humano. Pero bien, viene el siguiente punto, y aquí es donde esta película quizás nos sirva como un gancho para entender mucho mejor el concepto. Es la autoconciencia. Es decir, si ya la inteligencia artificial logra dominar, conocer, entender qué son los sentimientos, incluso hay una escena muy buena en las películas de la saga de Terminator, que a pesar que son más de acción, ¿verdad? Pero siempre están en ese rango del sci-fi o de la ciencia ficción. Hay una escena de Terminator 2, que es como la más emblemática de todas, en donde se ve a Arnold Schwarzenegger junto a John Connor interpretando al T-800 y se están como despidiendo, ¿verdad? Y John Connor comienza a llorar.
Entonces viene la máquina y le dice, ¿verdad? De que puede entender por qué está así, puede entender por qué está triste, pero lo que no puede hacer es llorar. Y en parte de la escena se ve como acerca la mano, ¿verdad? Su mano al ojo donde está cayendo la lágrima, la toma, ¿vea? Y se la lleva a su propio ojo. Vea, como en referencia de que entiendo lo que sientes, pero no puedo hacer eso. Ahí estaríamos en esa etapa, ¿verdad? En la teoría de la mente. Pareciera que las máquinas han llegado a ese punto. Les hablaba también de una que ha salido hace poco, que está bastante interesante. Yo no soy muy fan quizás de la actuación de ella. No considero que sea una gran actriz, ni tampoco que sea una gran cantante, pero pues ahí está. Les decía que se me escapaba el nombre. Pero la película se llama Atlas. De hecho, así es el personaje que ella interpreta. Está reciente y está en Netflix. Es con Jennifer López. Ese está interesante porque ponen a una inteligencia artificial que es el villano, digamos, de esta película, pero es una inteligencia artificial que al principio se vuelve mala se vuelve malo, mejor dicho, en algún punto. Este, pero resulta ser que no se vuelve malo por casualidad, sino que en esta lo que tratan de enfocar, o quizás la novedad, digamos, de la película es que hay como una especie de interconexión entre el cerebro humano y el cerebro artificial, digamos, y tienen un aparato que permite eso, que permite esa comunicación. Entonces, plantean acá, y lo que me llamó la atención aquí, o la variante, digamos, de tantas películas que tocan el mismo tema, es que hoy la inteligencia artificial se vuelve una especie de terrorista, así lo ponen acá. Como un terrorista que quiere exterminar a la humanidad porque la considera que no están haciendo las cosas bien, que al contrario están dañando al planeta y que van a terminar extinguiéndose a sí mismos por la forma de comportarse, y que lo ideal pues es exterminarlo, ¿verdad? Ese es el argumento, digamos, de la película. Pero sí llama la atención el punto en el cual esa inteligencia decide ir en contra del ser humano, de cuando cobra conciencia a través de una conexión que hace con el personaje que interpreta Jennifer López, este, y que le hace darse cuenta que el malo de todo es el ser humano. Eso precisamente es ese punto, la autoconciencia. Es decir, que en todas estas películas, novelas que hablan acerca de este tema, hay un punto en el cual se traspasa la teoría de la mente, los sentimientos, las emociones, y se comienza a decir, bueno, voy más allá. Ahora voy a comportarme de acuerdo a lo que he aprendido, de acuerdo al pasado, a lo que sé de los eventos del pasado, de acuerdo a lo que ha ocurrido, de acuerdo a lo que he vivido, de acuerdo a lo que he sentido, de acuerdo a las emociones que tengo. Y ahora voy a comportarme y voy a reaccionar, voy a actuar de acuerdo a ello. A eso llamamos la autoconciencia. Es decir, es una parte en la cual la máquina ya no depende de las órdenes que le demos nosotros, sino que ella misma puede darse órdenes a sí misma. Ella misma puede tomar acciones, decisiones propias, sin necesidad de la intervención del ser humano, que es básicamente el libre albedrío que Dios nos dotó a nosotros, que Dios dice, bueno, yo quiero que los hombres tengan libre albedrío y no los voy a obligar a que me amen. Yo no voy a obligarlos a que hagan ciertas cosas o a que dejen de hacerlas. Les doy la oportunidad de que ustedes decidan si se van a hacer lo bueno o lo malo. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Dios nos dice,
delante de ustedes pongo los dos caminos, el bien y el mal. Ustedes tienen que escoger qué es lo que van a hacer, a quién van a servir. Y en ese punto la autoconciencia es lo mismo para las inteligencias artificiales. Vendría siendo como el momento en el cual ellas toman su libre albedrío y ya no necesitan depender de las acciones, de las órdenes, de lo que el humano les pida. En ese punto diríamos, bueno, de momento no hemos llegado a ver inteligencias artificiales autoconscientes, por lo menos en el mundo real. Se tiene cierto control todavía sobre ellas, sí estarían en la fase quizás de la teoría de la mente, muchas ahorita, pero no hemos visto todavía una que sea autosuficiente como lo plantea este punto. Las películas sí ya nos lo han mostrado. Los libros también nos han mostrado esa serie de novelas que tocan este tema, que sí. Y es allí donde las películas y las novelas se agarran de que, bueno, ¿qué va a venir? ¿Vea? Porque aquí va a venir el conflicto de la máquina versus el hombre. Y toman, digamos, rienda suelta todas esas partes de que, bueno, entonces las máquinas en un futuro nos van a exterminar. Y la famosa película del exterminador, del Terminator, que tiene que ver mucho con eso. Y muchas otras más que van con la misma idea. Está, por ejemplo, una de Will Smith, que es la de Yo Robot, que también va por la misma línea de acá, pintándonos eso, ¿verdad? Siempre una inteligencia artificial que sale, digamos, de lo normal, que comienza a aprender cosas con los demás. Hay una hay una película que es quizás que se sale un poco de la línea, pero que sí tiene que ver con esto, como de la autoconciencia, de cómo estas inteligencias van aprendiendo de acuerdo a con quién conviven. En la película de Jennifer López es totalmente apática, es una persona que no quiere utilizarlas, que se niega por lo que le pasó a su personaje en el pasado, se niega a tener como contacto con ellas. Pero dentro de la película hay algunas escenas en las cuales se ve como la inteligencia con la que se relaciona eh, le dice, tengo un nombre, vea, llámame así porque tengo este nombre. Y él le dice, eso te lo programaron, vea, y por eso lo tenés. Y ella comienza a discutir en esa película de Atlas con esa inteligencia artificial con la que al final pareciera que se termina encariñando, pareciera que termina desarrollando una relación con esa inteligencia. Pero hay otra que también es un poco curiosa. Esta se llama Chaplin. Es otra película que trata siempre del conflicto futurista, de los robots dedicados o construidos para algo en específico. Lo curioso, digamos, de esta es el proceso de aprendizaje que tiene este robot. Y es que llega a relacionarse y convertirse en una especie de robot pandillero, por así decirlo. Porque termina, en algún momento de la película, termina siendo parte, digamos, de un grupo de pandilleros o de gangsters en el futuro, ¿verdad? Que a él los bautiza precisamente como su mamá y su papá. Y él comienza a aprender y a comportarse como ellos se comportan. En ciertas escenas lo vamos a ver colgándose incluso estos bling bling, ¿verdad? Como que fuera un pandillero prácticamente, vea, como que fuera uno más del barrio, cambia su forma de hablar, incluso comienza a hablar como ellos hablan, aunque no fue construido ni fue diseñado para ese propósito. Pero bien, eso vendría siendo básicamente la autoconciencia, o sea, que estos robots puedan tomar como decisiones, pueden tomar em, sus propios caminos, por así decirlo, saber qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que sienten, dirigirse a relacionarse con cierto grupo de personas. Y de momento, esta etapa solo la vemos en películas, ¿ya? Pero no tardará mucho tiempo en el que quizás estas inteligencias artificiales nos sorprendan y trabajen de esa manera.
Hay otras películas que tocan el tema quizás no tan abiertamente, pero es parte de una de las sagas más emblemáticas de eso, es la saga de Blade Runner. Hay varias de estas, pero quizás me voy a referir específicamente a la de donde aparece Ryan Gosling, que incluso en medio de la película vemos una escena donde él se relaciona con una inteligencia artificial, que de hecho es esta chica que aparece por acá en esta imagen, y que él cree que él tiene algo especial con esa inteligencia artificial. Pero resulta ser que no, que la han programado para ser así. Y él ya al final de la película se da cuenta de la realidad. Él está enamorado de esa especie de inteligencia artificial que le acompaña, pero se da cuenta que al final de cuentas estaba preelaborada para comportarse de esa manera, para ser como una especie de acompañante de quien la tuviese. Bueno, ahí estaríamos en esa fase, ¿verdad? De las autoconciencias. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Quisiera recomendar, ¿verdad? En la medida de lo posible, las películas que hemos estado mencionando, si pueden echarles un vistazo, eh, verlas ya con la idea de estos cuatro conceptos o estos cuatro tipos de inteligencias artificiales. Ya al tenerlas en cuenta, uno puede apreciar más estas obras, puede darse cuenta que detrás, quizás de la película, más allá de vender, de ser de acción o de ciencia ficción, hay como toda una idea o como un conjunto, digamos, de ideas que tienen una base teórica realmente. No, más allá del hecho de entretenernos, hay quizás un pensamiento en el cual se han basado para crear esas mismas. Bueno, nos quedamos hasta acá. Les deseamos que pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes. Sí, gracias, buenas noches. Igualmente. Feliz noche.